anterioridad al tribunal, el número 11 del 2008, dado que la ley regula ya, con algunas pequeñas diferencias, pero regula en el mismo sentido el tema de la reserva de confidencialidad de los documentos, exactamente el mismo sentido que establecía el auto acordado. Y por último, creo que, y este es un tema que ha dado lugar a debate, incluso a votos divididos en algún fallo, el tema del onus probandi, relacionado con y también el tema de la aplicación de la regla de la razón como regla general en materia de infracción a la libre competencia en nuestro derecho. Si vemos los ejemplos de prácticas restrictivas a la libre competencia, el artículo 3º, todos hacen alguna referencia a poder de mercado. En la letra A dice que le confieran poder de mercado en el caso de la colusión, la explotación abusiva de una posición dominante, en el caso del abuso de posición dominante, y en el caso de las prácticas exclusorias que tengan por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Es decir, siempre un elemento adicional a la simple existencia de la conducta. Y eso produce diversas dificultades en materia probatoria, porque cada caso es distinto. Ya no es cuestión de ver, ¿discriminó precios o no lo discriminó? Hay que ver, ¿discriminó precios? Y eso afecta a la competencia. Es decir, hay que hacer un análisis de mercado prácticamente en todos los asuntos de que el tribunal conoce, y eso implica una complejidad adicional en materia de pruebas, y para los abogados una complejidad adicional en el sentido que ya no es cuestión de ver esta conducta es o no es la que está tipificada, sino está tipificada y además afecta a la competencia. Son dos requisitos. Y por eso cuando se habla de abuso de posición dominante no basta el abuso, se requiere abuso y también posición dominante, por ejemplo. Lo cual implica que hay que probar ambas cosas. Sin perjuicio de ello, es obvio que hay algunas conductas, como por ejemplo los casos de colusión dura, en que la simple prueba en general lleva a la aplicación de una sanción. Y por eso es que se ha producido también alguna discusión en materia de carga de la prueba, y es problema que se soluciona claramente aplicando nuestras normas sobre onus probandi. Corresponde probar la existencia de las obligaciones o su extinción a quien alega estas o aquella, dice el artículo 1698 de nuestro Código Civil. Pues bien, en materia de colusión, por ejemplo, ¿quién debe probar la colusión? Obviamente el que la alega, es decir, el que requiere o demanda. La puede probar por prueba directa, también por prueba indirecta, por indicios o por presunciones. Pero si está probada la colusión y alguien alega sí, pero esa colusión no confiere poder de mercado, por ejemplo, para ver el requisito adicional que impone el artículo 3, letra A. Pues bien, en ese caso, quien debe probar que no confiere poder de mercado a esta colusión que ya está probada, es el que se defiende, el que alega aquella excepción. ¿No es verdad? Y esa es la forma de solucionar. Eso se discutió, por ejemplo, en el caso del oxígeno, en que hubo un voto dividido precisamente por esta discusión. No por el tema de fondo de si la colusión era sancionable o no, sino solamente por el tema de si estaba o no probada, y en parte sobre quién debía probar. Y muy recientemente, la excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha 2 de junio de 2010, consigna exactamente esta doctrina. Dice que no es correcto el planteamiento de la reclamante en orden a que se haya incurrido por la sentencia impugnada en alteración del peso de la prueba, pues la justificación de una conducta infraccional corresponde acreditarla a quien la alega. Pero las excepciones debe también probarlas quien las alega. Es decir, dice, no es efectivo que el fallo mencionado obligue al denunciado a probar la licitud de su conducta, sino que es el mismo quien, por alegar una causal de justificación de una conducta en principio ilícita, por haberse así demostrado, se coloca en la posición jurídica de probar la excusa invocada. Este tema ha dado lugar a bastante discusión y creo que es importante aclararlo. Cada uno debe probar aquello que le toca probar. El que acusa tiene que probar la conducta de que acusa, y quien se defiende tiene que probar también las causales de justificación que pudieran justificar esa conducta en la medida que sea la misma, que la conducta misma sea probada. En materia de recursos también hay un par de temas que analizar. La regla general es el recurso de reposición. Ha llegado, yo creo que ya a esta altura estará claro, pero todavía suelen llegar apelaciones frente a resoluciones intermedias del tribunal, y algunas para ante la Corte de Apelaciones, otras para ante la Corte Suprema. Obviamente han sido todas rechazadas por inadmisibles, puesto y es bastante evidente que así debe ser, pues no hay un recurso distinto a la reposición
para todas las resoluciones y el recurso especial de reclamación solo para la sentencia definitiva, como lo establece expresamente la ley. Pero la ley dice que es reclamable solo la sentencia definitiva que imponga alguna de las medidas del artículo 26 o absuelva de las mismas. Con lo cual, uno podría preguntarse, bueno, ¿y si nadie pidió una medida del artículo 26? ¿Será reclamable la sentencia? Evidentemente, la ley dice claramente que no. Pero también, evidentemente, es bastante poco pensable que alguien denuncie, demande, requiera a alguien por infringir la libre competencia sin pedir una sanción por ello. Y la verdad es que si a alguien se le ocurre no pedirla, entre otras cosas tiene que pensar que tal vez se quede sin la posibilidad de reclamar ante la Corte Suprema. Así es que lo obvio es que así debe hacerse. Y si no, se podría entender o que la demanda o requerimiento no contiene peticiones concretas o que la demandante no puede reclamar de la sentencia. En ambos casos con bastante perjuicio para el denunciante, ¿verdad? O para el demandante. Otro tema que ha dado lugar, estos son un simple punteo de algunos temas para que ustedes queden pensándolo, no hay tiempo para poder analizarlos en profundidad. El problema acumulación de autos, litispendencia, cosas juzgadas. Ha habido varias sentencias, una en el caso CCU, en que habiendo ya un equivalente jurisdiccional, es decir, cosas juzgadas respecto a un asunto, llega una demanda con posterioridad, el tribunal acogió la correspondiente excepción de cosas juzgadas, pues si no, de lo contrario, se habría vuelto a revisar los mismos hechos, se habría vuelto a, infringiéndose con ello el principio non bis in idem, infringiéndose también la institución tan fundamental de la cosa juzgada. Pero hubo un caso distinto, bastante reciente de este año, Philip Morris, en que con argumentos bastante parecidos se alega que hay litispendencia y que por lo tanto no se puede presentar una segunda demanda habiendo litispendencia. El tribunal, en ese caso ya no había una decisión, se podía juzgar ambas denuncias, demanda y requerimiento conjuntamente, y lo que resolvió fue decretar la acumulación de los autos y rechazar la excepción de litispendencia porque no se producían todos los perjuicios, todos los problemas gravísimos desde el punto de vista jurídico se habrían producido de haberse vuelto a analizar una conducta que ya había sido juzgada con su sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. Y por eso hay una diferencia bastante importante entre ambos casos. Y respecto, y con esto termino, he puesto un nombre que es bastante poco castizo en el castellano, pero no importa. Yo creo que se entiende bastante de qué estamos hablando. Hay una cantidad bastante importante de casos en que han llegado al tribunal las que coloquialmente podríamos denominar consultas demandosas. Es decir, alguien ha consultado si la conducta de mi competidor, don Juanito Pérez, es contraria a la libre competencia, pero como consulta. Y ustedes saben que las normas del procedimiento no contencioso dicen que la decisión que el tribunal adopte a su respecto no lo inhibe para conocer después de una causa contenciosa sobre los mismos hechos. Es decir, si es que el tribunal aceptara a tramitación una consulta, la consulta de si mi competidor o un tercero infringió la libre competencia, materia que es propia de una demanda, obviamente sí se podría producir que, y por expresa disposición de la ley, que el tribunal podría conocer 2 veces sobre los mismos hechos. Y incluso, eventualmente, podría decidir que son contrarias a la libre competencia en un proceso y que no lo son en el siguiente, lo cual es absurdo. Por esa razón, el tribunal, en forma consistente ya en varias resoluciones, ha declarado inadmisible estas consultas. ¿Y por qué? Precisamente porque no es simple decisión de la parte cuál procedimiento seguir. Dice relación el procedimiento con la naturaleza de la cosa pedida. Si lo que se pide es la determinación de un ilícito, de una infracción a la libre competencia, obviamente eso tiene que hacerse por la vía del procedimiento infraccional. Si lo que yo quiero es saber si mi conducta es o no contraria a la libre competencia, si un contrato que yo quiero celebrar, si una fusión que quiero realizar es o no contraria a la libre competencia, obviamente lo correcto es la consulta. Ahora, se produce un cambio en la ley el año pasado que nos podría llevar a preguntarnos, ¿cambiará también el criterio del tribunal? Porque se agregó la posibilidad de que el fiscal nacional económico consulte hechos de tercero, que es un poco la situación que acabo de contarles. Sin embargo, ya hay una resolución de este tribunal que confirmó el criterio anterior. ¿Por qué? Porque en definitiva la norma como quedó hoy
dice conocer a solicitud de quien tenga interés legítimo o del fiscal nacional económico los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de la presente ley sobre hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse. Antes decía, así como aquellos que le presenten quienes se propongan ejecutarlos o celebrarlos, con lo que queda meridianamente claro que si la consulta la presenta alguien distinto que quien pretende ejecutarlo o celebrarlo, no puede consultar. Hoy día no queda tan clara la redacción actual, pero el tribunal ha entendido que el interés legítimo hace una diferencia entre la actuación del fiscal y la de cualquier otro interesado en consultar. Cualquier tercero distinto al fiscal no puede consultar si no tiene interés legítimo. Y si lo que pretende es denunciar una infracción a la libre competencia, tiene interés legítimo para demandar, no para consultar. Así lo ha entendido el tribunal. La única resolución que ha dictado en esta materia con posterioridad a esta reforma legal fue aquella de Lota Proten, en que dice que es la naturaleza del asunto y no la voluntad de las partes la que le determina que el mismo sea de carácter contencioso o no contencioso. Esa es la solución que incluso con posterioridad a esta norma, que la verdad es que dejó un poco más confusa la redacción que antes, ha adoptado el tribunal. Y aquí salen citados, de hecho, otros fallos anteriores, resolución 32 del 2006, 2006, 2007 y 2008, todas del tribunal que han resuelto en el mismo sentido. Y no ha habido ninguna que lo haya hecho en un sentido distinto. En materia de procedimiento no contencioso, y aquí sí que realmente termino, también hay un tema interesante. Todas las resoluciones son objeto de recurso de reposición. Las resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones, dice la ley en su actual redacción posterior a la modificación del año pasado, solo podrán ser objeto del recurso de reclamación a que se refiere el artículo 27. Hay una pregunta. Dice resoluciones o informes, reposición. Resoluciones, reclamación. ¿Y qué pasa con los informes? ¿Son susceptibles de recurso de reclamación? La verdad es que claramente todos sabemos que los recursos son de derecho estricto, de aplicación restrictiva. Claramente la ley dice que no existe posibilidad de reclamar de un informe de estos determinados por leyes especiales. Porque dice que solo las resoluciones de término pueden ser objeto de recurso de reclamación, y el párrafo inmediatamente, o la frase inmediatamente anterior, distingue entre resoluciones e informes. Y también lo distingue el artículo 18 de la ley. ¿Y por qué? Uno podrá preguntarse, ¿se equivocó el legislador o hay alguna razón de fondo? La verdad es que los informes decretados por leyes especiales no son susceptibles de reclamación por expresa disposición legal, ¿pero por qué? La verdad es que aquí solo podemos elucubrar, pero yo creo que hay una razón. Y la razón es que los informes, cuando el tribunal informa, porque una ley le pedía informar, por ejemplo, sobre qué servicios deben quedar afectos a regulación tarifaria en cada proceso de regulación de tarifas en materia de telecomunicaciones, en materia eléctrica también, lo que está haciendo es responder a un llamado legal que la ley le hace al tribunal, no a la jurisdicción de libre competencia, que termina en la Corte Suprema, obviamente, sino al tribunal específicamente. Y por eso el legislador dijo, bueno, esa decisión es del tribunal y solo del tribunal. Esa aparentemente podría ser la explicación de que no exista el recurso de reclamación cuando el tribunal resuelve sobre un informe de aquellos que decretan leyes especiales, aun cuando sí existe el recurso especial, el recurso de reposición, como en todas las resoluciones. Muchas gracias.